La deuda de Japón es gigantesca, tanto que la pregunta es casi obvia. ¿Cómo es posible que su economía no se haya derrumbado? Vamos a desglosar las razones por las que, contra todo pronóstico, se mantiene a flote. 1.200 billones de yenes. Es un número tan pero tan grande que cuesta hasta imaginarlo. Pues bien, esa es la escala de la deuda del gobierno japonés. Y entonces, claro, la pregunta del millón, ¿por qué Japón no está en bancarrota? La respuesta, como vamos a ver, es mucho más interesante de lo que parece a simple vista. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Lo primero que hay que entender, y esto es clave, es que la deuda de un gobierno no funciona para nada como la deuda que podríamos tener en casa. A ver, la diferencia es fundamental. Un gobierno que emite su propia moneda, como Japón con el yen, juega con otras reglas. A diferencia de una familia que tiene que ganar dinero para pagar lo que debe, el gobierno japonés, en teoría, no se puede quedar sin el dinero que él mismo imprime. Ahora sí, vamos con la primera, y quizá la razón más poderosa de la estabilidad japonesa. En manos de quién está realmente toda esa deuda. Y fíjense bien en esto, porque es impresionante. La gran mayoría de los bonos del gobierno japonés están en manos de los propios japoneses, sus instituciones, sus bancos, sus fondos de pensiones y sus ciudadanos. La porción que tienen los extranjeros es mínima. Y esto lo cambia todo. Que la deuda sea interna significa que el riesgo por el tipo de cambio es bajísimo. O sea, como la deuda no está en dólares, no les importa si el yen sube o baja. La deuda sigue siendo la misma. Esto reduce de una forma drástica el riesgo de no poder pagar. Al final todo se resume en esto. El yen es una moneda soberana. Como la deuda está en yenes, el gobierno, teóricamente, siempre puede crear los yenes que necesite para pagar. Ojo, esto no significa que no haya consecuencias como la inflación, pero sí evita un default técnico. Y aquí entra en escena un jugador que es como la red de seguridad de todo el sistema, el Banco de Japón. El Banco de Japón lleva años haciendo algo muy simple. Compra masivamente bonos del gobierno. Es lo que se conoce como flexibilización cuantitativa. Al hacer esto, se asegura de que siempre haya un comprador gigante en el mercado, lo que mantiene las tasas de interés de esos bonos por los suelos. Y claro, si los intereses son bajos, los pagos que el gobierno tiene que hacer por su deuda son manejables. Y claro, todo esto funciona porque hay una demanda interna casi inagotable. Los japoneses, tanto las familias como las empresas, ahorran muchísimo. Y todo ese ahorro busca inversiones seguras. La opción más obvia, los bonos del gobierno. Es un círculo que se retroalimenta y que da muchísima estabilidad. Pero que nadie piense que esto es un paraíso sin riesgos. Para nada. La estructura que sostiene todo este equilibrio es fuerte, sí, pero no es eterna. Porque este sistema sencillamente no puede durar para siempre. Hay varias nubes en el horizonte que podrían desestabilizar este delicado balance. ¿Y cuáles son esos riesgos? Bueno, para empezar, si las tasas de interés suben en todo el mundo, la presión para que Japón también las suba sería enorme y eso dispararía el costo de su deuda. Segundo, la población está envejeciendo, lo que podría hacer que el ahorro interno baje. Y por supuesto, siempre está el riesgo de una crisis económica inesperada o de que la inflación se dispare si la creación de dinero se sale de control. Esto nos lleva a una de las conclusiones más importantes del análisis. La estructura que hoy evita el colapso no tiene ninguna garantía de durar para siempre. La sostenibilidad a largo plazo, digamos que, no está para nada asegurada. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es el camino a seguir para Japón? Porque sí, hay soluciones y ajustes que son necesarios. La salida más realista no es una solución mágica, sino una combinación de tres cosas. Se necesita, por un lado, impulsar el crecimiento económico. Por otro, hacer reformas estructurales importantes en temas como la seguridad social y los impuestos. Y finalmente, gastar el dinero público de forma mucho más eficiente. Y el objetivo final se ve muy claro aquí. No se trata tanto de reducir el número total de la deuda, sino de mejorar su proporción respecto al Producto Interno Bruto. La idea es simple. Si la economía crece más rápido que la deuda, el peso de esa deuda se hace, relativamente, mucho más pequeño y manejable. Así que, para resumir, las tres razones por las que Japón se mantiene a flote, al menos por ahora, son: 1.
Su deuda está en su propia moneda. 2. La inmensa mayoría de los que le prestaron dinero son de casa, no extranjeros. Y 3. Su banco central interviene para mantener los intereses bajos y bajo control. Y con esto nos quedamos con una última pregunta, que da para pensar. ¿La estabilidad que vemos hoy en Japón es una verdadera fortaleza de su sistema? ¿O es simplemente una forma muy ingeniosa de posponer un ajuste de cuentas que, tarde o temprano, parece inevitable?